David, el pastor que se convirtió en rey. En una tierra reseca por el sol, donde las montañas de Belén observaban silenciosas los días, vivía una familia numerosa, con muchos hijos, pero uno de ellos no parecía contar mucho. No era el más alto, no era el más fuerte, no era el más brillante a los ojos de su padre. Su nombre era David, el menor de los hijos de Isaí, el que cuidaba ovejas mientras sus hermanos vestían armadura, el que pasaba horas solo, componiendo canciones para un Dios que todavía no lo había puesto en escena. A David no lo mencionaban en la casa cuando llegaban visitas. No lo traían cuando se hablaba de guerra o linaje. No lo consideraban cuando se pensaba en liderazgo. Pero David tenía un secreto. Él escuchaba la voz de Dios en el silencio del campo. Él veía la gloria de Dios reflejada en el amanecer sobre las montañas. Él hablaba con su Creador sin intermediarios. Aunque no había altar visible ni ritual oficial. Mientras los hombres lo ignoraban, Dios lo observaba. Mientras sus hermanos eran entrenados para el ejército, él estaba siendo entrenado para el corazón de Dios. En lo oculto, sin aplausos, sin títulos, se estaba formando el próximo rey de Israel. ¿Cuántas veces David lloró en soledad, sintiéndose olvidado? ¿Cuántas veces se preguntó por qué no era llamado como los demás? Lo que David no sabía era que el rechazo de su familia lo estaba empujando directamente al corazón del cielo. Dios tenía los ojos puestos sobre él, no por su fuerza, no por su imagen, no por su sangre, sino por su corazón rendido. Porque cuando Dios busca a alguien para levantar, no revisa la apariencia, no pregunta por el apellido, no revisa su currículum. Él pesa el corazón. Y el de David, aunque joven, aunque olvidado, ya latía conforme al suyo. El mundo aún no lo conocía, pero el cielo ya lo había ungido en secreto. Y todo comenzó cuando era simplemente el hijo que nadie miraba. Un día, sin previo aviso, el cielo tocó la puerta de la casa de Isaí. Venía en forma de un hombre mayor, con arrugas de guerra espiritual, con ojos que veían más allá de lo visible y un cuerno de aceite escondido bajo su manto. Su nombre era Samuel, profeta de Dios. Llegó por orden directa del Altísimo. No venía a enseñar, ni a visitar, ni a corregir. Venía a ungir a un rey. En ese tiempo, Saúl todavía reinaba, pero ya había perdido la conexión con el corazón de Dios. El Señor había dicho a Samuel: «Ve a Belén, porque de los hijos de Isaí me he provisto un rey». Así que Samuel obedeció. Isaí lo recibió con respeto, con temor incluso. Cuando el profeta pidió ver a sus hijos, Isaí alineó a los más fuertes, los más aptos, los más aparentes. El primero, Eliab, era imponente. Samuel pensó: «Ciertamente delante del Señor está su ungido». Pero Dios le dijo: «No mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Uno a uno, pasaron 7 hijos. Y uno a uno, Dios los rechazó. Finalmente, Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Y Isaí, con una mezcla de olvido y descuido, respondió: «Queda el menor, pero él está cuidando las ovejas». Como si dijera: «No vale la pena traerlo». Pero Samuel, con voz profética y autoridad divina, ordenó: «Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga». El cielo detuvo la escena por un solo muchacho. Y cuando David entró, su aspecto era sencillo. Su ropa olía a campo. Su piel llevaba el sol del monte. Y sus manos, los rastros de cuidar ovejas. Pero cuando lo vio, el Señor habló con fuerza: «Levántate y úngelo, porque este es». Samuel lo miró a los ojos, sacó el cuerno de aceite, y lo vertió sobre la cabeza del joven. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. No hubo aplausos, no hubo proclamación pública, no hubo trompetas, solo un corazón ungido, un cielo abierto, y una unción que lo cambiaría todo. Desde ese instante, David ya no era el mismo. Aunque nadie lo vio aún como rey,
aunque volvió a cuidar ovejas como si nada hubiera pasado. Algo en lo invisible ya había sido activado. El Dios que lo había visto solo, ahora lo había marcado como su escogido, ungido en lo secreto, preparado en lo escondido, porque cuando Dios llama, no siempre lo hace frente a multitudes. A veces lo hace cuando solo el cielo y el alma son testigos. Tras ser ungido por Samuel, David no fue llevado al palacio. No fue llamado a entrenar con los valientes de Saúl. No se convirtió en consejero, ni capitán, ni príncipe. Volvió al campo, al mismo lugar donde antes había cantado solo, llorado solo y peleado solo. Pero ahora, algo había cambiado. El aceite de la unción todavía resbalaba por su cuello, y el Espíritu del Señor lo acompañaba. Las ovejas no sabían que su pastor ahora era un rey oculto. El campo no había cambiado, pero David sí. Y fue ahí donde comenzó el verdadero entrenamiento. En ese lugar sin público, sin reconocimiento, sin ejército, David aprendió a conocer la voz de Dios en lo cotidiano. Aprendió a proteger a los indefensos. Aprendió a vigilar sin dormir. Aprendió a tocar el arpa hasta hacer llorar al cielo. Pero también aprendió a pelear, porque no todo fue paz. Un día vino un león, otro día vino un oso, y David no huyó. Con solo una honda, una vara y la fe como escudo, enfrentó a las bestias que querían llevarse a sus ovejas. Nadie lo vio, nadie lo aplaudió, nadie escribió su hazaña, pero el cielo sí lo anotó. Esas batallas en el anonimato serían la base de la confianza que lo llevaría a derrotar gigantes. Dios no lo estaba escondiendo para siempre. Lo estaba formando con propósito. Y mientras sus hermanos portaban espadas que brillaban, David estaba siendo forjado con silencio, saliva, tierra y fe. Porque los verdaderos guerreros no nacen bajo reflectores. Nacen en campos olvidados, mientras cuidan lo que nadie quiere cuidar. David aprendió a amar lo pequeño, y por eso, Dios lo preparaba para lo grande. Cada melodía que componía, cada salmo que murmuraba, cada vez que hablaba con Dios mirando las estrellas, era parte del entrenamiento de un rey que aún vestía como pastor. Dios estaba puliendo su corazón, no para que se sintiera importante, sino para que nunca olvidara que la corona solo tendría sentido si seguía arrodillado ante el cielo. Aquel día no comenzó diferente. El sol salió como siempre. Las ovejas esperaban como siempre. El nombre de David seguía sin ser mencionado en los planes del reino. Pero ese día, el cielo tenía un guión distinto. Saúl y sus soldados estaban paralizados frente al ejército filisteo. Un solo hombre los desafiaba. Goliat. No era solo su tamaño, era su arrogancia, su presencia, su voz que blasfemaba contra el Dios de Israel. Durante 40 días repitió su reto. Nadie respondió, hasta que llegó David, enviado por su padre solo para llevar pan y queso a sus hermanos. Pero cuando escuchó la voz del gigante, no se enfocó en el tamaño de su espada, sino en el tamaño de su atrevimiento contra Dios. Y entonces preguntó lo que nadie más se atrevía a preguntar. ¿Quién es este incircunciso filisteo para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Las risas fueron muchas. Sus propios hermanos lo humillaron. Pero David no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí porque Dios había preparado ese momento desde el campo. No era la primera vez que enfrentaba a algo más grande que él. Solo que ahora, no era un león ni un oso. Era un enemigo que desafiaba a toda una nación. Saúl intentó vestirlo con su armadura, pero David no podía luchar con lo que no era suyo. Prefirió lo que conocía: una honda, 5 piedras y una fe afilada. Salió al campo sin miedo, con la certeza de que no iba solo. Y cuando Goliat lo vio, lo despreció. Pero David respondió con palabras que estremecen los siglos: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces corrió, lanzó la piedra, y el gigante cayó. Así,
el niño pastor se convirtió en héroe nacional. Pero más allá de la fama, lo que nació ese día fue un testimonio eterno de lo que puede hacer la fe sin lógica. Porque Dios no busca guerreros entrenados. Busca corazones que crean en lo imposible. Y cuando David levantó la espada del enemigo para cortar su cabeza, no fue por venganza. Fue la victoria pública que confirmaba una unción secreta. La piedra que derribó a Goliat no solo rompió el silencio de Israel, también rompió algo más profundo: la estabilidad del ego del rey Saúl. De la noche a la mañana, David pasó de ser el pastor invisible a ser el guerrero que todos cantaban. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Aquella frase, coreada por mujeres y soldados, encendió una llama oscura en el corazón del rey. Lo que debía ser celebración, se convirtió en resentimiento, y lo que parecía ser el ascenso de David, fue en realidad la entrada a la prueba más larga de su vida. El mismo rey que lo llamó para tocar el arpa, ahora lo miraba con lanza en mano. Saúl intentó matarlo en más de una ocasión, y cuando no pudo con sus propias manos, lo persiguió con ejércitos. David, el ungido, tuvo que huir como si fuera culpable, escondido en cuevas, durmiendo sobre piedras, viviendo como fugitivo, no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque el llamado a veces exige pasar por el fuego. Dios no lo libró de Saúl inmediatamente. Lo permitió, para purificar su corazón, para formarlo no solo como guerrero, sino como un líder sin venganza. En el desierto, David aprendió a no levantar la mano contra el ungido. Aprendió a confiar en el tiempo de Dios. Aprendió que el favor del cielo muchas veces atrae persecución en la tierra. Y aún así, no renegó, no usurpó, no aceleró el proceso. Porque David no quería una corona a la fuerza. Quería el respaldo de Dios, no solo el trono de Israel. Las canciones desaparecieron. Los aplausos cesaron. Pero la fidelidad de David permaneció. Porque el que fue fiel en el campo, también fue fiel en la cueva. Y esa fidelidad, aunque fue ignorada por los hombres, seguía siendo contada en el cielo. Las cuevas se volvieron su casa. No por elección, sino por obediencia. David ya no dormía entre ovejas, sino entre piedras. Ya no componía para la corte, sino para su propia alma. Cada día era una decisión. ¿Sigo huyendo? ¿Sigo esperando? ¿Sigo confiando, aunque todo parezca roto? En la cueva de Adulam, David no estaba solo. Se le unieron los endeudados, los amargados de espíritu, los rechazados. Y así, el fugitivo se convirtió en capitán, no de los fuertes, sino de los quebrados. Dios lo estaba formando no solo como rey, sino como padre de los que nadie más quería. Pero la prueba no se detenía ahí. Un día, su propio amigo, Doeg, lo delató. Otro día, los habitantes de Keila, a quienes él había salvado, estuvieron a punto de entregarlo a Saúl. Incluso en medio de su generosidad, la traición tocó la puerta. El quebranto era total. David ya no solo corría, también lloraba. ¿Dónde está el Dios que lo ungió? ¿Dónde está el Dios que lo escogió? ¿Dónde está la promesa que aún no se cumple? Pero en esa cueva, mientras las lágrimas caían, Dios no se alejó. Fue allí donde David escribió salmos de angustia y esperanza. Fue allí donde su teología se hizo real. Fue allí donde descubrió que el verdadero reinado comienza con el quebranto. Porque Dios no unge a reyes para que gobiernen con orgullo, sino con compasión. Y esa compasión solo nace cuando se ha probado el dolor, cuando se ha dormido entre el polvo, cuando se ha llorado sin respuesta. David fue quebrado, no para ser destruido, sino para ser reconstruido en lo eterno. Porque las coronas eternas no se forjan en tronos, se forjan en cuevas y en lágrimas. En el campo fue ungido, en la corte fue traicionado, en las cuevas fue quebrado, pero en todo, David fue adorador, no porque tuviera todo resuelto, sino porque sabía quién era su Dios. Incluso cuando todo estaba derrumbado, él no buscó el trono,
Buscó la presencia. No perseguía posición, perseguía intimidad. Mientras otros reyes se rodeaban de consejeros, David se rodeaba de cantos. Mientras otros construían fortalezas, David levantaba altares invisibles con su voz y su arpa. En su soledad, escribió palabras que miles repetirían por generaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No lo escribía para ser poeta. Lo escribía porque era su verdad. David no era perfecto. Lo sabemos. Cayó. Se equivocó. Tomó malas decisiones. Pero aún en su peor pecado, volvió a Dios quebrantado. Y eso es lo que lo hacía diferente. Su corazón no era orgulloso. Era sensible a la corrección. Cuando pecó, no buscó justificarse. Buscó ser perdonado. Cuando falló, no buscó esconderse. Buscó restaurarse. Mientras otros reyes endurecieron el corazón, David lloró, escribió, se postró. Y ese espíritu, esa verdad de su alma, fue la que llevó a Dios a decir: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque él hará todo lo que yo quiero. David entendió que el mayor logro no es tener una corona, es mantener el corazón rendido hasta el final. Y por eso, su historia no es solo de guerras, reinos o canciones. Es la historia de un alma que nunca dejó de buscar al Altísimo. David nunca pidió ser rey. Nunca peleó por un trono. Nunca conspiró contra Saúl. Ni intentó arrebatar con sus manos lo que Dios prometió. Mientras el mundo peleaba por poder, David esperaba en silencio. Mientras otros hacían alianzas humanas, David confiaba en los tiempos celestiales. Y fue así, en medio del duelo nacional por la muerte de Saúl, que Israel empezó a mirar hacia el pastor ungido. No porque fuera el más fuerte, ni el más famoso, sino porque tenía la gracia de Dios encima. La corona no le llegó en una ceremonia lujosa, sino tras años de desierto, lágrimas y fidelidad. Y cuando finalmente lo coronaron, David no gritó victoria, no alardeó, no se burló del pasado. Lo primero que hizo fue buscar el arca del pacto, porque él sabía que antes de gobernar al pueblo, debía traer de vuelta la presencia de Dios. Fue entonces que Jerusalén se convirtió en la ciudad del gran rey, no solo por sus muros, sino porque allí habitó el corazón más apasionado por Dios que Israel había conocido. Años después, cuando ya había conquistado reinos, cuando sus enemigos le temían, cuando su trono era estable, David expresó su anhelo más profundo. ¿Cómo habitaré yo en casa de cedro, y el arca de Dios está bajo cortinas? Quería construir un templo, porque su gloria no era la política, era la adoración. Aunque Dios no le permitió hacerlo, le dio la promesa de algo mayor. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. La corona de David era terrenal, pero su linaje sería eterno, porque el trono que no pidió se convirtió en la promesa de aquel que vendría y reinaría para siempre. David murió como mueren todos los hombres, pero su nombre no desapareció, porque su historia no era solo la de un rey terrenal, era la de un canal divino para un reino que no tendría fin. Generaciones pasaron, reyes vinieron y cayeron, el trono físico se desvaneció, pero la promesa seguía viva. De tu descendencia levantaré al que edificará casa a mi nombre, y afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en un humilde pesebre de Belén, la misma ciudad donde David había nacido, nació el verdadero hijo de David, no con corona de oro, sino con humildad, no sobre un trono visible, sino sobre un plan eterno. Jesús, el que sanaba ciegos que lo llamaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. El que fue aclamado como rey, montado sobre un asno, mientras el pueblo gritaba: Hosanna al Hijo de David. El que no vino a construir un palacio, sino a restaurar corazones. Y cuando colgó del madero, parecía que el linaje había terminado, pero en realidad estaba redimiendo toda la historia.
El pastor David, el rey David, había sembrado obediencia, adoración, quebranto, y esa semilla fue suficiente para que Dios hiciera nacer la salvación en su linaje. Por eso, cuando abrimos el primer capítulo del Nuevo Testamento, el primer nombre humano que aparece después de Abraham es David, porque su historia, aunque marcada por errores, fue una historia de amor por la presencia de Dios. Y Dios nunca olvida a los que lo aman de verdad. Hoy, miles de años después, su nombre no es recordado solo como guerrero, sino como el hombre que inspiró salmos, abrió caminos, y dejó el linaje por el cual el Mesías entraría al mundo. Jesús, Rey de Reyes, Hijo de David. Y esa es la mayor victoria de su vida. No su trono, sino su descendencia. No su fama, sino su fe sembrada en el cielo. ¿Sentiste que esta historia habló a tu corazón? Entonces este canal es para ti. Cada semana, en Luz del Altísimo, compartimos historias bíblicas, oraciones poderosas y reflexiones que alimentan tu alma y te acercan más a Dios. Si quieres seguir creciendo espiritualmente, si buscas una palabra que te sostenga en medio del caos, suscríbete ahora. Activa la campanita, porque cuando tu alma se conecta con el cielo, todo en la tierra comienza a cambiar. Suscríbete a Luz del Altísimo y deja que Dios te hable en cada historia.